Bailamos al ritmo del bullerengue, cantamos en guaraní, nos saludamos en mapudungún, tejemos palabras al derecho y al revés, y seguimos caminando con nuevas preguntas. ¿Cuántas formas de decir quiénes somos, de pueblos y caminantes? Ya se viene el contrapunto, presten toda su atención, arranque con su razón, yo lo escucho atentamente, pa' cantar sencillamente lo que dicte el corazón. De pueblos y caminantes. Pensamos que la cultura viene a ser la levadura del pan de la libertad. Pueblos con identidad no viven la noche oscura. Me importa más de dónde vengo que el saber a dónde voy. Silatanaka, Cuyacanaka, Asquiuruquipanaya, Acahacha Oruna. Hermanos y hermanas, buenos días, quiero decir en este gran día. Que tengas un gran día en este día, más o menos ese saludo. Estamos en compañía, seguimos acompañados en la tarde de hoy. Está Liz Vargas, nuestra compañera de equipo, hoy presente físicamente. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Leandro, presentamos también a Griselda. ¿Cómo no? Por supuesto, una gran visita. Sí, Griselda Fernández. Buenas tardes, ¿cómo les va? Así que es un placer estar acá con vos, Lila, y con vos, Liz, y con nuestro amigo Leandro. Un gusto estar en este lugar. Griselda, vos naciste en Margarita Belén, en la provincia del Chaco. Nací en Resistencia, Chaco, y a los 25 años fui a vivir a Margarita Belén y estuve viviendo ahí hasta durante 15, 16 años. Así que estuve la mayor parte de mi vida ahí, en Margarita Belén. Pero nací en Resistencia, que está a 20 kilómetros del centro de la capital de Chaco. A 20 kilómetros. Nos gustaría, como no conocemos, sí, cómo es allá, pero sí nos has contado algunos pedacitos de tu historia, de tu papá, de tu familia. Nos gustaría, si ustedes están gustosas, si ustedes nos acompañan del otro lado, pasando las 17, compartir una charla y una rueda de mates. ¿Sí? Perfecto. ¿Vamos, Leandro? ¿Qué te parece si vamos a la pausa ya unos minutos antes, ¿no? de las 17, pero vamos caminando y dejamos ahí la conversa pendiente para volver en unos minutos mientras escuchamos unos consejos de Radio Futura junto a ustedes. ¿Cómo no? Ahí va. Y les contábamos que estamos con Griselda, que vive aquí en La Plata desde hace ¿cuántos años? Hace 3 años va a ser. 3 años. Sí, hace 3 años. Pero viniste aquí desde, como decías, de Chaco. Habiendo vivido en diferentes partes del Chaco. ¿Y tu lengua materna, tu lengua de familia? Mi lengua es el toba, en com, la lengua com, la lengua toba que yo manejo. Los dos idiomas, sería el castellano y la lengua com. Y bueno, eso lamento hoy porque la mayoría de los chicos actuales que están en mi barrio por ahí, o chicos que conozco de 7, 8 años, no conocen, no tienen idea, y más aquellos que no conocen el inglés piensan que es una lengua en inglés, porque muchos chiquitos por ahí me decían, ¿qué idioma estás hablando? Y yo le dije, es mi lengua que me dio Diosito, le decía.
pero ¿qué vos estás hablando en inglés? Me decían los chiquitos. No lo reconocen Porque no como lo su propia... reconocen como su propia lengua, ni siquiera ellos saben que son del pueblo originario, ellos. ¿Por qué? Porque no lo hablan, no lo practican, y bueno, ni siquiera los padres. Lamentablemente se está perdiendo en algunos lugares, no todo, pero sí. En donde yo he visto a los chiquitos que no conocen la lengua, y es una riqueza nuestra, que se está perdiendo. ¿Y queda familia tuya en el Chaco en este momento? Sí, quedó mi papá, que mi papá va a tener 70 años ahora en agosto. Lamentablemente tuvo un problema de salud, pero gracias a Dios está bien. Y bueno, saqué muchas cosas de él, tema cultural, por ejemplo, de siempre de defender nuestras raíces, no perder nuestra cultura, nuestras costumbres. ¿Por qué? Porque es, como decía recién, es nuestra riqueza, es lo que a lo que me pasa a mí, y creo que a la mayoría de mis hermanos, lo que nos pasa es que cuando nosotros cantamos en com, es como que sentimos más, ya sea un chiste en com, ya sea es como que, por ejemplo, yo escucho a mis abuelos, a mi papá, que contaban los chistes en com, y nosotros nos reíamos bastante. Y por ahí lo contaban en castellano, y es como que para mí era como que no era tan gracioso. Y a ese porque nosotros tenemos la sangre de los pueblos originarios. Tiene otros sentidos, ¿no? Sí. Un sentido y es lo mismo con las canciones. Con las canciones es lo mismo, porque es como que nos llega más, se siente más, es como que nuestras emociones como que... Claro, es la emoción. Sí, como que le sentimos, pero como que brota de nuestros poros todo lo que cantamos, lo que hablamos en com. A mí me gusta hablar mucho con los abuelitos, así que es un tema muy muy difícil, porque traté de estudiar y todo tiene los pronombres y son muy difíciles. La escritura, ¿no? La escritura en com. La escritura es muy difícil. ¿Y tu padre, tus mayores, de qué se ocupaban cuando, bueno, en este caso cuando él estaba bien de salud? Mi papá hasta hoy en día... De lo que vos lo recordás. Sí, él hasta hoy en día él hace las vasijas de barro. Hasta hoy en día él hace. Y la verdad que son una hermosura, son hermosos trabajos lo que hacen él y la esposa de él. Tiene su trabajo, pero ya no pierde esa costumbre que tienen de estar en su tiempo libre, de trabajar con la arcilla, con el barro. Es como que... ¿Con arcilla de la zona? Sí, de la zona, trabajan, hacen su cocción también, y la verdad que son hermosos trabajos que también son muy pocos los artesanos que por ahí quedan. Así que él ya tiene como 70 años y todavía sigue haciendo vasijas, lechuzas, hace diferentes artesanías, platos. La lechuza, como la mano abierta, es muy típica de la cultura com. Sí, o la mujer embarazada. Ah, sí, también. También. No lo había visto. Sí, la mujer embarazada también. No sé si vos viste de Liz alguna vez. Hermosa, sí, y también las niñas y adolescentes. Sí, con sus cabelleras. Sí, ¿no? con la cabellera larga, sí. Preguntándote por cada una de estas imágenes. Sí. La mano cóncava, ¿no? La lechuza. Contenedora, ¿no? Contenedora, sí. La trabajan más para los ceniceros. Le hacen una forma como para justamente eso, para ceniceros, y ellos, todas las artesanías que hacen, ellos lo venden. Y bueno, no sé qué más otra cosa pueden hacer. Collares. Yo tengo, por ejemplo, uno con las semillitas. No me pregunte, Lilia, qué semilla es, porque pero sí, son hermosos trabajos, tienen hacen un trabajo detalladamente, ya sea como para hacer el trabajo con arcilla, así como los collares, hacen las pelotitas así con la mano, las mujeres por ahí lo frotan en las piernas así, y le dan una forma muy
muy lisa, muy linda. Y bueno, y eso es también esa habilidad que tienen ellos. Y ya cuando por ahí le aplican la pintura, los acrílicos, por ahí como que pierde un poquito ya la originalidad, sería de la artesanía. Pero sí está muy lindo. Así que mis abuelos vivían de la caza, cazaban ñandú, mi abuelo, nosotros nos criamos con eso, con los huevos de ñandú. Nosotros cuando vivía con mis abuelos en mi infancia, nosotros vivíamos de eso, y tenían criadero de gallina, tenía su ladrillería, tenía todo ahí, entonces prácticamente nos criamos de esa manera. En ese entonces, ¿dónde estabas viviendo? En Resistencia. Ya en Resistencia, y Resistencia. tenían el espacio suficiente, pero sí, porque todo lo que es la un... casa de ñandúes y demás. No, él iba a cazar al campo, pero había un lote, que ahora es un barrio, que es el lote 126, así se llamaba en ese momento, barrio Mapic. Él tenía ahí, era una tierra fiscal que había ahí, donde hoy en día se hicieron muchas viviendas ahí. Él tenía ahí su ladrillería y había tipo monte, todo. Él tenía todo, el carro, tenía los chivos, tenía los caballos, todo eso. Y era campo. Hoy vos te vas y es todo asfaltado, hay muchas viviendas y ya como que ya se perdió, ya por eso estoy contando de la lengua, se perdió porque ya está como más modernizado ya el lugar. Y los ladrillos en esa época se hacían de manera artesanal. Él hacía los adobes, él hacía todo, lo hacían ellos, él usaba la viruta, todo eso, y nosotros le ayudábamos a mi abuelo a embarrar el horno. A nosotros nos gustaba porque lo tomábamos modo de juego. Agarrábamos el barro, lo tirábamos al horno y jugábamos, pero no era un juego, pero mi abuelo nos decía, vengan a ayudar, y nosotros lo tomábamos por juego y así terminaba de embarrar el horno, porque él era solo. Y después apilábamos los adobes para que se seque, o cuando venía la lluvia teníamos que salir corriendo para tapar todo con las carpas que tenía, porque de eso vivía. Quemaba eso y nosotros vivíamos de eso, de la venta de los ladrillos que él hacía. Y fuiste viendo ese cambio, ¿no? Ese cambio de la cultura, de los tiempos, sí, de la urbanización. Sí. ¿Cuántos hermanos eran ustedes? Nosotros, tengo mi padre separado, somos 5 hermanos, y mi papá hoy tiene su actual esposa, tiene 4 chicos más, así que en total éramos 9 hermanos porque falleció uno. Así que éramos 9 en total, y bueno, ahora quedamos 8, así que lamentablemente tengo mi hermano más chico que no está, que murió hace un año atrás, y también fue para mi papá es como que eso, en vez de levantarlo de la enfermedad que por ahí tenía, una sacudida emocional muy fuerte. Sí, ahora están recuperándose, pero sí le costó levantarse. Así que él se refugia en eso, en la artesanía, las vasijas, las artesanías, los collares y todas esas cosas. Y es como un modo de entretenerse con esas artesanías. Y yo creo que saqué de él, de mi papá, el tema de componer. Mi papá, ¿sí? Sí, mi papá compone, él tiene su computadora ahí y se pone a escribir. Tiene todo ahí. Él había hecho el diccionario en COM, lengua en castellano y en COM, pero yo creo que este año quiero creer que voy a heredar ese diccionario, porque la verdad que era como una enciclopedia cuando él me supo mostrar. Era un diccionario es un diccionario que él armó, que él mismo escribiendo armó. como se pronuncia, ¿no? Sí, él me había dicho sobre la pronunciación, porque es como que siempre hay no, esto no se dice así, o esta letra no se usa así, en realidad es así, y siempre hubo como ahí esas diferencias. Entonces yo por ahí la escuchaba, y la verdad que si mi papá estaba acá hoy,
yo le quedaría mirando porque tiene una riqueza, una sabiduría cultural. Y yo estoy muy orgullosa de él por todos los conocimientos culturales, de las leyes que él tiene. Y si hoy estás acá, tiene que ver con esta sí, yo justamente disposición tuya para que se sepa, para que se sí, yo escuche. justamente me di cuenta que salí como mi papá porque por ahí, hoy yo estaba hojeando un apunte que yo había hecho de una leyenda sobre unos personajes donde habían de los pueblos originarios que como que se me venía en la cabeza y yo agarré y escribí y todavía está ahí, es como un apunte, como un borrador, pero sí tengo ese proyecto en mente de volcarlo para que sea un libro, y tengo uno que hicimos el año pasado, en el año que estaba en Chaco, en la escuela de adultos, así que ese libro se llama Historias de mi corazón y está en la biblioteca de la escuela donde yo iba en Chaco, en la escuela de adultos. ¿En la escuela que vos ibas a aprender sí. a hacer la primaria? Sí, ahí aprendí la primaria con mi profesora. Ella me tuvo la paciencia, me marcaba por ahí los errores ortográficos, por ahí había una palabra en castellano que estaba mal escrita y ella me hacía las correcciones. Entonces, cuando empezamos a terminar ese libro, me puse a leer el libro y no podía creer que yo había escrito que todo eso. Y ella lo volcó todo en la computadora y me decía, ¿está bien así? Sí, le decía. Ella no le agregaba, nada más que por ahí yo me comía una S, ella le corregía, no, esto va con S, no va con C, y así. Todas esas pequeñas correcciones ella hacía y tengo en la biblioteca que quiero traer el año que viene, este año que voy para allá, quiero traer, así que después te lo voy a compartir. A nosotros, a son todos leyendas, y todas. son leyendas y que cuentos y poesía. Que nos hagas. Y poesía. Es bilingüe, ¿no? ¿Están en com? No, están en castellano. En castellano, o sea que haría que qué interesante sería que lo puedas también en com. Claro, hacer el pasaje al com, ¿no? Sí. La historia que por ahí hoy estuve leyendo era sobre una chica y un chico que pertenecían a etnias diferentes y que ellos se peleaban por las tierras. Entonces, como tenían prohibido tener comunicación entre esas diferentes etnias, diferentes razas, de castigo, yo me hice así como una película. Al muchacho lo habían atado en un palo y lo castigaron hasta que murió. A esta chica era como una película me había hecho en la cabeza, y a esta chica la habían encerrado en su campamento, y lloró tanto esta chica que de tristeza, y después pasó el tiempo y los chicos se murieron. Pero ¿cómo se reencontraban ellos? Cuando de repente en cierta estación este palo brotaba, como que florecía. ¿Y por qué? Porque como que brotaba un pequeño arroyo ahí en donde estaba ese palo, y es como que parecía una luna, y ahí se encontraban ellos para expresar su amor. Algo así yo pero lo traje, pero era una historia que me la inventé para poder escribir en ese libro, ese proyecto que yo tengo. Así que eso heredé de mi papá. Sí, bueno, no solamente el amor por la cultura, sino también la capacidad de crear, ¿no? Literariamente, ¿no? Sí, a mí me gusta porque él es muy... le gusta escribir, y más que tiene su computadora, tiene todo el archivo ahí, así que quiero llevarme un pendrive para traerme toda la información después cuando venga, porque tiene todo ahí en la computadora, su riqueza. Decinos, ¿has visto como común que se den familias multiculturales, es decir, multiétnicas, digamos, que sean, por ejemplo, que haya un integrante de la familia que sea wichí y otro que sea com, o que sea guaraní y com? Sí, hay. Justamente hace unos días estuve hablando con una amiga que es com,
y ella estuvo mucho tiempo casada con un hermano mocoví. Estaba con un hermano mocoví y tienen su diferente cultura, o sea, la misma pelea, la misma lucha, tema tierra, tema de derecho de todos nuestros pueblos originarios, pero son como otras culturas. Como que eso es lo que sí, o sea, sí, la respuesta es sí. Llegan a ellos a juntarse con otras razas, sí pasa eso. ¿Y en esa familia se hablan las dos lenguas o hay una que predomina? Está la lengua com, mocoví, wichí. ¿En la misma familia? No, porque si, por ejemplo, esta chica estaba juntada con un mocoví, ellos ya tienen dos idiomas, que tienen el toba y el mocoví, y más el castellano son tres. Así que ellos manejan dos idiomas, la chica el toba y el com, y el otro muchacho la lengua mocoí. Cosa que no es muy sabido esto, ¿no? Generalmente se habla del bilingüismo y no de que pueda haber multilingüismo en una misma familia, porque es la realidad que vos contás en el relato que escribiste, es la realidad que te atraviesa, ¿no? Sí. Que a tu experiencia de vida. Y pasa, como dice mi papá, siempre pasa que cuando te terminas juntando con un hermano blanco, con un criollo, como que ya pierde parte, como que decía él, ya pierde una parte de tus raíces, decía él, como que no sos 100% aborigen, decía, porque es como que se pierde siempre nuestros abuelos, siempre ellos desearon que nosotros siempre estemos juntados, concubinados, casados con gente de nuestra propia raza. Esa fue la enseñanza de nuestros abuelos, pero todo fue modernizándose y es como que empezaron a verse los barrios y como que uno se iba metiendo más, se iba socializando con el blanco y como que ya se iba perdiendo todas esas cosas y ahí iban perdiendo su lengua por ahí. Por eso que por ahí los chicos no conocen la mayoría. Y además no conocen la historia de persecuciones, de matanzas que ha habido en toda la zona del Gran Chaco, ¿no? De matanzas. Sí, por eso decía en las zonas mi marido decía que todos nosotros salimos de la cuna de Pampa del Indio. Claro. Dice que todos nosotros salimos de ahí. Y yo un día le decía, no, pero nosotros no salimos de ahí. Pero después, investigando, sí, porque mi mamá nació en Pampa del Indio. Cuando en ese tiempo hubo esa persecución ahí, entonces como que todos fueron desparramándose, metiéndose uno por acá, por allá, y bueno, ese lugar se llama hoy Pampa del Indio. Es verdad, porque ahí está la cuna de la libertad, siempre dice él. Pero lamentablemente hoy por hoy seguimos pasando. Por ahí uno dice que no hay discriminación, pero sí se ve, la discriminación se ve, se siente, tanto en los lugares escolares, en muchas cosas. Así que se ve que sí hay. Te vamos a invitar a que escuchemos juntos una canción de cuna por el coro Banda de Zorzales, el Chalá Lapí. Chalá Lapí. Dale.
Estamos en De Pueblos y Caminantes por Radio Futura y conversando aquí con Griselda Fernández, con Liz, con Leandro Echegaray y con ustedes. Y escuchábamos al coro Chelalapí, un coro COM de Resistencia, provincia de Chaco. Griselda, vos nos contabas de los relatos que has estado escribiendo, que eso te remite también a experiencias de vida. Sí. Sí, porque más o menos me iba guiando por las cosas, las anécdotas que mi papá me contaba, mis abuelos me contaban y creo que fui sacando de ahí también las historias que ellos vivieron anteriormente, sus antepasados, todo lo que sufrieron, la persecución que ellos vivieron, y creo que también fui sacando de ahí parte de esa historia que ellos me contaron, como que lo fui volcando a mi libro, a mi proyecto. Entonces ahora lo que yo tendría que hacer es hacerlo en COM para que sea un material más rico, más interesante justamente para nosotros, porque la mayoría no conocen. Veo chicos que van a la escuela y lamentablemente no en todas las escuelas que hay chicos de los pueblos originarios no hay profesores que trabajen justamente con la lengua COM en las escuelas. Pero para reconocernos parte de una sociedad diversa, multicultural, todos los chicos tendrían que tener la oportunidad de conocer los orígenes de todos, porque todos somos migrantes, ¿no? Finalmente, todos, o la mayoría, nos hemos movido de algún lugar, nuestros abuelos son originarios de otros lugares, pero también tenemos una lengua, también tenemos muchas lenguas, pero también el castellano se conformó con diferentes lenguas. Sí, así es. Según nosotros, diversos el que tenemos. Sí, así es. Yo estaba pensando hoy, justamente yo decía, ¿qué canción le puedo cantar a Lila en COM? Y decía, lo voy a cantar en acapela. Le voy a cantar en acapela para que ella pueda acordarse de mí cada vez que por ahí la escuche. Te vamos a recordar todos y todas. Sí, y me tocó siempre esta canción porque habla sobre el amor que Dios tiene sobre nosotros. Y muchas veces cantamos, la mayoría de nuestros hermanos, con la mayoría sentimos esa canción. Es tan profunda la letra, porque habla de un amor que a nosotros nos faltó. Entonces nosotros pertenecemos a los pueblos originarios y hoy en día la mayoría sigue peleando por sus derechos. Entonces la mayoría de mis hermanos se refugian en Dios y en el canto, y al cantar en COM es como que ellos expresan ese agradecimiento de ese amor que Dios les está brindando con la vida que ellos están teniendo. Entonces es cuando un hermano habla en COM, canta en COM, hace chistes en COM, es como que nosotros lo sentimos tan nuestro, como que nos llena. Entonces yo te puedo decir que Dios existe, Dios es real, y esta canción justamente habla de ese mandamiento que Dios nos dejó, de que nosotros nos amemos, que nosotros podamos amarnos y expresar ese amor. ¿Quieres que te la cante? Namazonaget ralagay enada kamisar managi etara namazonaget rakamonita etamayem kamisabutaiki yakto kami kayabaton ranachayem
Kokitage ra kambonita etamayem kamisaboteike. Así como Dios nos ama, debemos amar. Este es el mandamiento que Dios nos da. Eso dice la canción que pude compartirte. Qué dulzura. Casi me hizo llorar. Casi me hizo llorar. Profunda. Sí, muy profundo. Gracias, Griselda. Y te dejo esa frase. Ni carta Dios comí y abuó. Que dice, Dios nos ama. Ni carta a Dios comí y abuó. Así que te lo voy a dejar escrito para... Y si para que nos la dejaras practiques. una frase sobre qué significa proteger y difundir la cultura com en español y en com, para que la tengamos presente en el programa, en otras ediciones, para que tengamos tu voz también presente de otras maneras sobre la cultura y el pueblo. ¿Qué nos dejarías? Niña carta a Dios se llega con y alab. Que esto no se tiene que perder. Esto no se tiene que perder. Eso es lo que te voy a dejar escrito para que para que te la aprendas. Nos va a tener que enseñar a pronunciarlo también. Sí. Pero es una cuestión de respeto para saber decirlo, ¿no? Pero en realidad no lo vamos a decir nosotros, por ahí empieza el respeto, sino que lo vamos a atesorar, tu voz, Leandro, lo vamos a guardar para poder compartirla en otros programas y recordar esta visita de Griselda de Pueblos y Caminantes. No pensé que iba a ser una tarde de emoción. ¿No pensaste? No es que pensé. todo lo que nos atraviesa nos trae la presencia de nuestros padres, de nuestros abuelos. No nos pasó por enfrente, sino que es la esencia de nuestra vida. Sí, la verdad que me sensibiliza todo esto porque son personas que amo, y amo mi pueblo, amo a mi raza, amo a mis hermanos, y sé que ellos, a pesar de muchas cosas que por ahí hoy están viviendo, están acá hoy, están en diferentes partes del mundo, siguen vivos, siguen peleando, siguen con sus luchas, pero están vivos. Y vos al estar acá también estás lejos de tus raíces. Sí. Y eso, bueno, no es menor. Estoy lejos, pero al ver un hermano en mi barrio, eso me da como tranquilidad, de saber que no estoy sola. Aparte, tengo a mi marido que habla la lengua, con él hablamos, vamos al micro, hablamos, y por ahí nos queda mirando, pero como que ya no, nada, no nos sorprende, porque no hay que tener vergüenza, es nuestro idioma. Y con él aprendí mucho, porque él me decía, esta es la pronunciación, esto tenés que decir de esta manera, esta sería la oración correcta, y bueno, tengo ahí un maestro más. Y si tuvieras, sí tenés, un sueño, algo que te gustaría hacer, además de lo que ya nos contaste, de conformar ese libro, traerte todos los escritos, ¿qué más te gustaría hacer? Y me gustaría seguir trabajando con los chicos, como venía trabajando siempre. Yo justo estaba haciendo otro cuadernillo aparte que no tiene que ver con la cultura, pero sí con el aprendizaje con los chicos. Como yo decía, hace 25 años más o menos atrás que trabajé con ellos en las iglesias cristianas, y darles esa contención, esa enseñanza, es como que algo placentero para mí, trabajar con ellos, con los chicos. Tiene ese amor sincero, tiene ese abrazo tan cálido que te llena,
el niño, la niña, y ese es mi objetivo hoy en día de trabajar con ellos, pero con la lengua COM, sobre la sexualidad integral, Sí. en COM, y porque son temas muy importantes, interesantes, y que es necesario de que nosotros que sabemos manejar la lengua podamos aplicar en nuestro trabajo. En mi caso, trabajar con los chicos en el barrio o en mi lugar de trabajo, ya sea con una enseñanza, por ejemplo, de aprender a leer y a escribir, y enseñarle también la lengua para que esto no se pierda. Eso también sería un sueño que tengo. Así que, más allá de todas las cosas que por ahí que yo sueño, yo sé que todo es posible. Todo es posible, es cuestión de creer. Sí, la vida pega muchas vueltas, quién Sí. sabe. Vos estás preparada para eso. Y así la conocimos a Griselda. Con Liz Exactamente. la conocimos Una mujer grandiosa, muy trabajando. amorosa con los niños, siempre dispuesta, abierta, cariñosa. Y bueno, yo como maestra, como docente, puedo decir que no hay aprendizaje si no hay amor. Así es. Van de la mano, ¿no? El respeto, el cariño. Y bueno, todo eso te sobra, Griselda. Sí, porque yo creo que para trabajar con los chicos tenés que sentir esa pasión por ellos, para ayudarlos a crecer, a conocer nuestra cultura. Tenés que tener pasión y amor para trabajar con ellos, porque no todos nacen con esa pasión de trabajar con los chicos y enseñarles, y sobre todo darle la contención, el amor, el cariño que por ahí ellos buscan. Así que ustedes vieron, los chicos son muy pegados a cuando nosotros brindamos un abrazo, brindamos una palabra de cariño. Ellos se prenden enseguida, y eso es lo que ellos buscan. No porque no se lo brinden en sus casas, sino porque se sienten contenidos, no solamente por la enseñanza que se le pueda dar, sino por el amor, el cariño. Así que yo creo que uno tiene que tener ese amor y esa pasión para trabajar con esos chicos, y sobre todo enseñarle la cultura COM. Te agradecemos, les agradecemos a ambas que hayan venido profundamente, y esperamos que cuando tengas esas noticias, Griselda, se repita la visita y puedas compartir todo el contenido de esos materiales, ¿no? Sí, sí. Yo cuando tenga ya todo el material que yo había compartido recién con ustedes, obviamente que le voy a pegar un telefonazo y le digo, a tu vuelta, a tu nueva vuelta por el Chaco. Tengo acá el material que había prometido, y bueno. Bueno, Vamos a estar esperando. Hasta la vuelta, entonces. Hasta la vuelta. Gracias, en serio.
tramo de Pueblos y Caminantes. Vamos a pedirle a Griselda que nos diga cómo se dice y se lee el último tema que escuchamos por el coro Chelalapí. Bueno, escuchamos el coro Chelalapí, Agay y Quillactole. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Ay, mi corazoncito. Ah, hermoso. De Pueblos y Caminantes. Caminando por el mundo se ven ríos y montañas, se ven selvas y desiertos, pero ni puntos ni rayas. Nos volveremos a encontrar la próxima semana en esto que es De Pueblos y Caminantes. El próximo miércoles a partir de las 16. Y así entre todos los pueblos, raya y punto, punto y raya. Con tantas rayas y puntos, el mapa es un telegrama. De Pueblos